Compatriotas, seguimos trabajando incansablemente para enfrentar esta pandemia que ha impactado terriblemente en el mundo y en otros países, pues ya ha ido pasando, pero estamos viendo también a veces que se notan ciertos rebrotes o oleadas. Hoy, durante varias horas, hemos evaluado el impacto de las medidas que se han tomado, tanto en el orden de salud como en el tema económico, el tema social, y creo que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo, que sé que no fueron comprendidas o bien recibidas por algunos, pero haber tomado las decisiones de cerrar el país, las medidas de contención fuertes, duras, nos han permitido un espacio de tiempo para ir organizando una serie de actividades en el área de la salud como también en el área económica. Siempre hemos privilegiado la vida y lo seguiremos haciendo. La vida de los seres humanos, la vida de los hondureños es lo primero y así tiene que ser. En ese sentido, creo que los resultados que hemos visto hoy, la información que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, de otros entes, nos permiten decir que tenemos todavía espacio para ir avanzando, pero sobre todo pidiéndole a cada uno de ustedes una mascarilla como esta, usarla permanentemente cuando usted esté fuera de su casa, marca una enorme diferencia. Por eso decidimos que sea obligatorio. Y de igual manera el lavado de manos con jabón frecuentemente, el distanciamiento, como estamos aquí, de metro y medio, es clave. La disciplina suya, la de su familia, la de todo Honduras, nos ha permitido ir avanzando, pero también ir construyendo sobre la marcha. En ese sentido, hoy hemos tomado una serie de decisiones, hoy se ha conformado un equipo multidisciplinario y vamos a incorporar a otras personas para estructurar una apertura de salida inteligente, lo que no significa que se levante el toque de queda. Debe de seguir, pero ciertas industrias importantes, como la productora de alimentos, los que transportan los alimentos, los que van a entregar los alimentos, los que dispensan los alimentos, deben de observar un protocolo estricto de bioseguridad. Solo en esa industria tenemos casi el 30% de los empleos en Honduras. Pero también tenemos que echar a andar la industria de la construcción en la parte de lo que tiene que ver con carreteras, porque naturalmente ellos están distantes. Pero ese flujo económico va a permitir sostener este aparato de salud. Y de ahora en adelante, compatriotas, esto nos cambió la vida a todos. Y usted en su casa, en su empresa, en su trabajo, al igual que yo, tenemos que observar medidas de bioseguridad para evitar el contagio, para proteger su vida y la de los demás. También hemos conformado un equipo de trabajo el día de hoy para empezar a comunicar todos estos procesos de bioseguridad para que desde la empresa más grande hasta la más chiquita, hasta la microempresa, también observe eso. Y también de igual manera hemos visto los temas económicos, temas de salud que son lo prioritario y aquí se van a evacuar algunas preguntas que tienen que ver con eso. Antes de ceder la palabra a Jerry, quiero felicitar al pueblo hondureño porque en términos generales han sido disciplinados, los hondureños hemos sido disciplinados y ahora observamos que hemos logrado cierto espacio de tiempo con números relativamente aceptables. Y eso pasa porque ahora también sigamos haciéndolo, pero también que el que no lo haya hecho sea disciplinado. Así es de que también decirles a los trabajadores de la salud que hoy hemos instruido a la industria de la maquila que la prioridad uno de la industria de la maquila y de la industria militar es tener todo el material de bioseguridad en los hospitales, en los centros de salud para ustedes. Prefiero que sobre a que falte.
Y esa es la instrucción que le hemos dado hoy a la industria de la maquila. Pero también quiero pedirle al régimen de aportaciones privadas, RAP, tienen que cumplir directivos con lo que la ley dice, porque ya tenemos trabajadores en suspensión y tenemos que darles el dinero para que ellos puedan subsistir. A los que representan el sector privado en el RAP, quiero pedirles, eso fue lo que pactamos, no cambien las cosas ahora. Necesitamos entregarle ese dinero a la gente que lo necesita para alimentarse y cuidar ese empleo. Ya vendrán otras medidas de apoyo que también van a darle mucho oxígeno a las empresas. Pero primero, recuerden, la cuarentena es fundamental y para mantenernos en cuarentena, mantenernos en encierro, en el aislamiento, requiere alimentos. Por eso es importante que ese dinero también esté disponible. Bueno, me quedo hasta aquí. Jerry, entiendo que tenemos preguntas de los medios que ustedes con todo gusto, recibieron. presidente, se las trasladamos. Hemos recibido en el despacho de Estrategia y Comunicaciones diversas preguntas de los colegas de los medios de comunicación y en primer lugar vamos a trasladarle la pregunta del colega de Telenoticias Estelar, el colega José Andino, quien pregunta lo siguiente: ¿se está poniendo la reactivación económica del país sobre la salud de los hondureños? ¿Cómo se va a cumplir para lograr evitar la propagación del virus? Yo sé que ha habido un debate, y no solo es en Honduras, es mundial. Aquí tenemos empresarios que nos han querido presionar para abrir sus negocios, particularmente negocios que nosotros creemos que no se pueden abrir mientras no tener un protocolo que sea respaldado o con los criterios de los técnicos. Lo hemos hablado con el presidente de los epidemiólogos, aquí está el doctor Mario Mejía, que yo quiero agradecerle su consejo, sus aportes, el de su gremio, lo hemos hablado con gente de OMS, también con la epidemióloga, la doctora Carla Pavón, que está aquí con nosotros, la gente de salud. Cualquier decisión para abrir una industria a trabajar pasa por escuchar, por analizar y evaluar el criterio de los epidemiólogos. Por tanto, a los empresarios que yo sé que están sufriendo sus empresas y que de ello depende también los empleados, decirles que por eso preferimos nosotros no recibir impuestos para poder sostener los empleos. Y cuando no se logra eso, para eso el gobierno está poniendo dinero para darle dinero junto con el empresario y el RAP, o junto con el empresario, en el caso de la maquila, a los trabajadores, porque privilegiamos la vida. Y voy a ser franco y claro, a los empresarios que han venido generando campañas sistemáticas, presionando, no van a lograr nada con eso. Sentados en la mesa, todos privilegiando la vida y también las medidas de bioseguridad, estoy seguro que vamos a encontrar el camino. Esa es la ruta. César Euseda, periodista de BTV, ¿qué acciones se tomarán ante un panorama masivo de contagios como ocurre en otros países? Bueno, aquí tenemos al doctor Mario Mejía, presidente de los epidemiólogos, y también está Carla Pavón. Yo preferiría que ellos dos puedan contestar, doctor. Sí, muchísimas gracias. Quisiéramos también agregar algo con respecto a la pregunta anterior. Salvaguardar la salud de los hondureños también pasa por asegurarles a aquellos que no son asalariados mensualmente, asegurarles de alguna forma su ingreso diario para el sostén de su familia. Al respecto, se ha venido trabajando en la revisión de muchos lineamientos, protocolos de atención, protocolos que definen y permiten que todas las personas que requieran atención en su momento sean recibidos con dignidad y que puedan también ser atendidos con todos los elementos y requerimientos necesarios que las ciencias de la salud han definido. De tal manera que se están reorientando, reorganizando el Sistema Nacional de Salud para poder identificar en dónde, en qué áreas tenemos ciertas debilidades
y poderlas fortalecer. Se están equipando laboratorios, se están equipando hospitales, se están identificando espacios físicos para poder aislar a aquellos compatriotas que tengan un cuadro de leve a moderado y aquellas compatriotas que requieran términos hospitalarios. Se han identificado y equipado hospitales para poderlo hacer. Muchas gracias al doctor Mario Mejía Núñez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Epidemiólogos de Honduras. A continuación trasladamos la pregunta del colega periodista Fernando Arteaga de Canal 11 para el ministro de Educación, el ministro Arnaldo Bueso. Se ha especulado que se cancelará el año escolar. ¿Qué puede decirle al pueblo hondureño sobre estos rumores o especulaciones? Buenas tardes. Sistemáticamente hemos venido informando al pueblo hondureño de que hemos estado en permanente trabajo con equipos técnicos especializados, con los cooperantes, incluso a nivel de ministros de Centroamérica, evaluando la situación de la pandemia para buscar las mejores soluciones al sistema educativo nacional. En ningún momento se ha mencionado que se cancela el año escolar. Y quiero dejarlo bien claro, porque sé que es una noticia que surgió, no sé por dónde, pero en ningún momento se ha cancelado el año escolar. Pero sí estamos trabajando arduamente con equipos técnicos especializados que son los que están evaluando la situación, además de procesos de consulta con docentes en diferentes lugares del país y diversos actores vinculados a la educación a fin de tener información consensuada que nos permita llegar a la mejor decisión. Enrique Vázquez de HCH. Para dar mayor confianza en las compras al pueblo hondureño, ¿es posible integrar a todos los sectores en un comité de compra y vigilancias como propone el medio de comunicación HCH y respalda la conferencia episcopal? Bueno, se ha venido estructurando mecanismos de compra a través de buenas prácticas. Honduras Invest es básicamente la que está manejando la mayor cantidad de los flujos y en ese sentido tiene un sistema de veeduría muy importante, inclusive con convenios con el PNUD, en algunos casos con Cruz Roja Internacional. De igual manera, en el caso de salud, se adquieren a través del fideicomiso con Banco de Occidente y cualquier veeduría adicional, cualquier participación con buenas prácticas, como lo hemos hablado con FOPRIDE y con la Asociación para una Honduras más justa, es más que bienvenida. De aquí vamos a salir con un sistema muy robusto en términos de buen manejo. Y reiteramos, no vamos a permitir que alguien quede impune si quiere, tan siquiera se atreve a mal manejar estos recursos. En ese sentido, existen mecanismos claros y los seguiremos ampliando y mejorando con las mejores prácticas. Inclusive, en algunos casos de estas operaciones están participando organismos internacionales como el IICA de Centroamérica, en el caso del bono del café, en la parte productiva, y así otros que de repente no han sido muy conocidos. La industria de la construcción, en el caso que trabaje con el Estado, obligatoriamente va a tener que observar las reglas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia que se llama COST, de los estándares más importantes en el mundo. Así es de que esa es parte transversal de toda esta operación. La colega periodista Yari Barahona de HRN, leemos textualmente su pregunta. ¿Con base a qué criterios se está dando apertura a nuevos rubros de la economía? Porque todo parece indicar que no son medidas meditadas, más bien ligeras, que luego nos pasarán factura en la multiplicación de contagios y en el número de muertos. Ministro Madero. Sí, muchas gracias. Hemos venido trabajando con un equipo profesional, sobre todo con la Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo, el Centro de Investigación y Desarrollo de Salud, Trabajo y Ambiente, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, la Maestría de Gestión de Salud y Seguridad en Ambiente y el Trabajo de la UNA,
también con la Secretaría de Salud y con la Agencia de Regulación Sanitaria y con la Policía, casualmente, y con el equipo también de virólogos con el que tenemos comunicación, de cómo podemos ir haciendo un trabajo de apertura inteligente. El COVID llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que hay economías donde su trabajo puede ser diferente, por ejemplo, el tema agrícola, por su naturaleza, sabemos que el trabajo es más disperso, igual el tema de la construcción, por su naturaleza, sabemos que el trabajo se hace más disperso que lo que puede ser otras obras o actividades, y por eso el día de hoy liberamos un manual general donde se hace un estudio muy minucioso de cómo las empresas pueden ir manejando la bioseguridad en cada uno de sus centros de trabajo. Tiene que ver desde que sale el trabajador de la casa, cómo se va a transportar, cómo llega de regreso, cómo va a almorzar, qué implementación este tipo de mascarillas, cómo se debe lavar las manos, cuánto debe hacer tomar la temperatura, para ir haciendo un proceso ordenado e inteligente de apertura. Queremos aclarar que no se va a abrir la economía, van a seguir los toques de queda, pero algunos rubros donde sabemos que por su naturaleza podremos ir haciendo apertura o de repente haciendo algunos análisis sectoriales de algunos departamentos o alguna localidad que no tenga un contagio, digo podrá porque no podemos asegurarlo, ir trabajando en un proceso de apertura inteligente. Estas medidas se están tomando con un consejo muy grande de participación, inclusive del propio sector, que permite a la larga que algunas actividades económicas, y repito, algunas, puedan ir funcionando. De repente no van a poder ocurrir una apertura para todas las empresas, pero las que efectivamente, racionalmente lo puedan hacer, van a poder ir haciendo una apertura, pero siempre y cuando cumplan estos protocolos muy estrictos y que obviamente también la participación de todo un equipo técnico pueda ir permitiendo liberar una apertura de una operación. Quiero dar una explicación ahí, un caso puntual. Siempre hemos abogado por la apertura de toda la cadena alimentaria. Cuando llegamos al tema de los restaurantes o de los comedores, cualquiera pensaría, como yo me lo imaginé al principio, bueno, hay que distanciar las mesas ahora. Entonces se dice, no es esa la prioridad. Bueno, la prioridad es entregar comida para enviar. Entonces el gran tema es cómo observar las medidas de bioseguridad dentro de la cocina de ese restaurante. Que la cocina está diseñada para estar cerquita, casi pegado hombro a hombro en muchos casos. Porque antes no teníamos este virus. Entonces tenemos que asegurarle a ese trabajador que va a estar en esa cocina que va a estar distante. Y evitar que al producir esa comida o al cocinarla o en el empaque, se envíe hacia el resto de los hogares el virus. Por eso hay que ser muy meticulosos. Y yo confío en que todo ese trabajo que acaba de mencionar el ministro Madero, que lleva la participación de otros sectores, inclusive fuera del gobierno, y sobre todo expertos, nos da esa capacidad de ir tomando decisiones muy bien informadas. Así es de que seguimos trabajando y como bien lo dijo él, este virus vino para quedarse. Lo que nos toca a nosotros es cambiar la manera de vivir para protegernos, pero también para proteger a los demás. Lisandro. Tendremos que estar evaluando. La industria de la maquila ha estado funcionando con unos protocolos de bioseguridad muy importantes. La comisión que tiene a cargo esta decisión está haciendo las consultas con los especialistas médicos para las recomendaciones que se puedan dar. En estos momentos la cadena alimenticia es muy importante, la cadena logística médica y de abastecimiento en el caso de la emergencia, especialmente en el área de salud, es muy importante. Y esas son las áreas que se están evaluando por el momento. Yo creo que hemos visto un comportamiento muy saludable de parte de la población hondureña de mantenerse en casa, pero tenemos que continuar con esta cultura de la prevención
estaremos, como decía el presidente de la República al inicio, con una medida de salida inteligente donde no cometamos imprudencias y que podamos reprogramar las diferentes actividades que tenemos con el comercio, con la industria y sobre todo con la educación, que es algo muy importante. También consultaban sobre si se va a abrir el comercio en la isla de Roatán, como se ha señalado en las últimas horas. Bueno, aquí ya ha existido una determinación por parte de SINAJER, se mantiene esa determinación, no es excluir a ningún territorio hondureño, pero la isla de Roatán debe mantenerse bajo las medidas que se han implementado de toque de queda. En medidas sanitarias, ¿cuándo las pruebas PCR para COVID-19 se aplicarán masivamente? Consulta la periodista Paola Cobos de Canal 6. Tenemos ya pruebas en el país que se están haciendo. Recordemos que solo tenemos un laboratorio nacional de virología donde los hombres y mujeres que aquí trabajan están haciendo trabajos de 24 horas. Estamos a la espera de la adquisición de pruebas que vienen con algunos equipos que complementan la labor, pero también hemos llegado a una negociación con laboratorios certificados a nivel nacional, a nivel privado, que estarán incorporándose ya a partir de hoy y de mañana en algunos sitios para ampliar la capacidad de respuesta tanto en San Pedro Sula como en la ciudad capital. También trabajando en la logística para poder hacer llegar desde cualquier parte del país a estos laboratorios, tanto públicos como privados, las pruebas para poder avanzar en la elaboración de pruebas PCR, que son las pruebas verdaderamente certificadas para poder dar los resultados en el COVID-19. El comunicador social… Perdón, tal vez la ministra de Salud puede complementar ahí en las pruebas, en una instrucción que dimos, como ya lo dijo el ministro Lisandro, los laboratorios privados en este momento son una extensión o una parte esencial del sistema de salud del país, pero tiene que haber siempre una representación de la Secretaría de Salud en ese laboratorio privado para poder estar siguiendo los mismos protocolos. Creo que es un gran activo los laboratorios privados que nos pueden ayudar mucho. Ministro. Sí, gracias, presidente. Gracias, presidente. Escucha, no. Hola. Gracias, presidente. Solo quisiera un poco fortalecer la pregunta de la periodista anterior. Tenemos que garantizar que cuando se apertura una industria, el comercio, las instituciones involucradas tenemos que garantizar el cumplimiento del protocolo ya establecido y elaborado por estas instituciones, pero que además habrá un plan de acción precisamente para supervisar permanentemente el cumplimiento de este protocolo en las instituciones, pero creo que debemos ir un poco más allá y es estar sensibilizados con el compromiso individual también de cumplir con las normas de bioseguridad al ingresar a los establecimientos y al regresar a nuestros hogares. Con respecto a la capacidad diagnóstica que estará desarrollando la Secretaría de Salud, de hecho sí ya hemos establecido unos convenios con laboratorios privados, siempre las muestras laboratoriales que vamos a implementar son las PCR en tiempo real, que ya están certificadas por la OMS y que lo que va a venir es a fortalecer esa capacidad de diagnóstico laboral, ya sea en la costa norte, estamos tratando de llegar al sur y preparando otros laboratorios y por supuesto con laboratorios privados, pero siempre con estos métodos y con la vigilancia y anuencia de la Secretaría de Salud para que la población tenga certeza y garantía de que la confirmación de los resultados sean lo más óptimos posibles. Abraham Ardón de Estéreo Noticias, consulta presidente y miembros del gabinete de gobierno. ¿Cabe la posibilidad de instalar un laboratorio de virología en Olancho? Para la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Bueno, estamos haciendo un proceso de descentralización en la medida de la evolución de los casos que vayamos identificando. Yo quiero decirles que en este momento la prioridad es la costa norte, todo el litoral atlántico, estamos hablando de San Pedro Sula, La Ceiba y por supuesto Colón, que es para allá donde están nuestros esfuerzos,
pero en el caso de ser necesario, estamos obligados a buscar a dar una respuesta de lo más positivo y de la mejor manera que podamos encontrar. En este momento la prioridad es donde tenemos prácticamente el foco de infección y precisamente allá es donde necesitamos ampliar la capacidad de respuesta con relación al diagnóstico laboratorial. Nos insisten con una pregunta y quizás lo podemos dejar bien remarcado, que si es legal la apertura del comercio en la isla de Roatán. Si no está dentro de las industrias que están autorizadas, no tiene autorización para movilizarse ni para apertura de otros comercios que no sean de los que están autorizados. Para el presidente de la República, ¿cuándo se aprobará un paquete de medidas económicas más agresivas para el fortalecimiento del tema económico, para que puedan seguir operando y mantener empleos? Que cada día se está volviendo más crítico el tema del desempleo. Esta pregunta es de Radio Cadena Voces, de la sala de redacción. Bueno, estamos trabajando ya en 2 diferentes paquetes de medidas. De hecho, anoche hasta tarde estuvimos con expertos extranjeros, con la gente de la banca hondureña. Tenemos también una relación frecuente con el profesor Hausman y su equipo de Harvard, y creo que a principios de la próxima semana, más tardar, se estará ya sometiendo a aprobación lo que estamos ya terminando de afinar entre ayer y hoy. Y eso pasa por un sistema de créditos con respaldo de garantía a la micro, pequeña y mediana empresa, para poder garantizarle a su vez el empleo, el pago a los empleados y luego volver a resurgir. Pero corresponde al Banco Central de Honduras, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, profundizar los análisis, los estudios, y espero yo darnos las buenas noticias ya muy pronto. Han venido trabajando arduamente, 24/7 como dicen, y ese es un paquete que estoy seguro que va a impactar fuertemente. Después seguiremos con otras medidas adicionales. El noticiero de Canal 10 hace la siguiente consulta. ¿Cómo avanza la gestión para la llegada de médicos cubanos al país? ¿Qué pasó con la solicitud de Cuba del medicamento Interferón para pacientes con coronavirus? Bueno, primero, antes de pasar la palabra a la ministra, hace algún tiempo estuvimos en Cuba y firmamos un convenio con el presidente de aquel entonces para poder mandar a formar médicos allá y especialistas, le decía yo, que tanta falta nos hacen. Pero también hemos utilizado el programa de becas Honduras 2020 para mandar a especializar a hondureños a otros países del mundo en especialidades que se requieren. Es muy poco a veces el personal de intensivistas que tenemos en el país. Y así es que se ha hecho la solicitud y Cuba ha respondido. Y de igual manera se ha hecho la solicitud a otros países. Entiendo también que Médicos Sin Fronteras han respondido y así estaremos buscando apoyo para poderle dar ese respaldo a la población. Pero yo quiero dejar que la ministra les explique y tal vez poder dar algunos días estimados que vengan este personal que buena falta nos hace. Sí, muchas gracias. Gracias. Activen este. Gracias. Es importante destacar, y ya todos sabemos que a nivel mundial todos los sistemas sanitarios han solicitado colaboración de diferentes países. En la medida que va evolucionando y la falta de capacidad de respuesta, hemos visto que todos los gobiernos solicitan la colaboración y el apoyo. Desde el inicio de nuestra planificación hemos previsto esta acción y desde el mes de enero nosotros solicitamos a varios países, a varios gobiernos, solicitamos el apoyo y la colaboración, sobre todo de personal o de médicos especialistas, para que puedan apoyar el
personal de salud de nuestro país. Ya en este momento estamos viendo que hay personal de salud que se nos está enfermando, personal de salud que está incapacitado, personal de salud que definitivamente necesita ser sustituido por el cansancio. Hasta el momento solo hemos recibido respuesta de 2 países. En este caso, el gobierno de Cuba estará colaborando con una brigada especial que la estaremos destinando para la costa norte, para apoyar todo el recurso humano de salud de la costa norte. Y yo quiero hacer enfática, esta brigada que va a estar acompañándonos viene de manera gratuita. Nosotros solo facilitaremos la logística para ellos, pero viene de manera gratuita al país. Nos van a estar acompañando 4 emergenciólogos, nos van a acompañar 6 enfermeras profesionales intensivistas, 4 biomédicos que van a colaborar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos para atención crítica, ya sea en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, y vamos a tener también el apoyo de 2 epidemiólogos de campo que van a ser los que van a acompañar todos los equipos de respuesta, los 30 equipos de respuesta que tenemos en la costa norte para todo el proceso de contención epidemiológica que en este momento estamos desarrollando. De igual manera, siempre con el convenio con los Médicos Sin Fronteras, vamos a tener el apoyo aquí en Tegucigalpa de médicos especialistas, quienes van a tener a cargo y la responsabilidad de atender los pacientes que van a estar llegando al polideportivo, que vamos a estar derivando al polideportivo, que van a ser pacientes leves, moderados, y facilitando toda la derivación de aquellos pacientes críticos a los hospitales que tenemos seleccionados. Esperamos y seguimos creyendo que pronto también va a haber un reporte de otros gobiernos apoyándonos. Sabemos que nuestros recursos humanos se van a cansar, algunos se van a incapacitar y que van a requerir de todo el apoyo necesario y por supuesto de gobiernos amigos que creo que nos van a respaldar. El micrófono. De la Sala de Redacción de Televisión Nacional de Honduras, queremos un informe resumido exactamente de lo que es Honduras Solidaria al corte de hoy. Ministro Arnaldo Bueso, usted es uno de los encargados. A propósito, quiero aprovechar para mandarle un mensaje a los proveedores, al equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Banasupro, de igual manera al equipo de guías de familia, al equipo del ministro Arnaldo Bueso, a los veedores de este programa que están en FONAC, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica ha hecho un gran trabajo, y también a los soldados nuestros, a todos los que están en ese programa. Es una operación inmensa, difícil logísticamente, pero han venido haciendo un gran trabajo. En el caso del dinero que le trasladamos a los alcaldes, espero yo que los alcaldes hayan conformado debidamente el comité de emergencia municipal con todos los veedores y hacer un trabajo de primera. En ese sentido, yo quiero felicitarlos a todos, ministro, y que usted les dé ese informe resumido. Muchas gracias, presidente. Al día de ayer, porque la operación diaria finaliza alrededor de las 6 de la tarde y hasta esa hora es que podemos comunicar, pero al día de ayer la operación Honduras Solidaria informa que hemos llegado a 1.159.080 personas en los 6 municipios que se ha establecido como la operación centralizada. En ese sentido, también quiero informar de que a partir del día de mañana, en la ciudad de San Pedro Sula, Choloma y Villanueva, entramos con un mecanismo todavía redoblado en la producción y en la entrega, considerando la gran necesidad, como lo mencionó nuestro presidente, de poder atender esa población. Eso sin descuidar la operación en el resto de los municipios, incluyendo el Distrito Central. Repito, 1.159.000 personas. Y también quiero informar que en el sector de la economía social
Se han atendido en los municipios de Choluteca, Distrito Central, La Ceiba, San Pedro Sula, un total de 125.945 personas, sector que también sistemáticamente estamos apoyando. Muchas gracias. El colega Bridel Euseda de QUO TV hace la siguiente pregunta. Presidente, buenas tardes. Según estudios realizados por el gobierno, ¿cuánto tiempo necesitaremos los hondureños para retornar a la normalidad en el país? Se refiere al tema económico, al tema laboral y en la actividad pública y también la actividad en lo que es la educación, tanto en el sector privado como público. Bueno, primero quiero reiterar algo. Este virus, por ser nuevo, por ser de alto nivel el contagio, por ser tan letal en un sector de la población, debemos de entender que vino a cambiar todo el orden de la vida y va a cambiar el orden mundial en todos sus aspectos. Y en ese sentido, volver a la normalidad, si se entiende como antes, no vamos a volver a vivir como antes. Eso hay que tenerlo claro. Este virus vino para quedarse. Eventualmente nos puede llegar a afectar a todos. La buena noticia dentro de todo este desastre es que a la gran mayoría, como nos puede pegar lo más seguro muy leve, a otro grupo más reducido un poquito más grave y a otro más reducido bastante crítica la situación. En ese sentido, compatriotas, volver a la normalidad pasa por entender que de esto vamos a salir con disciplina, pero con una apertura otra vez inteligente. Repito, apertura inteligente significa que primero la línea de producción de alimentos hasta llegar a la casa de las familias. Los alimentos que pueden dispensarse a través de quienes venden comida, que ahí necesitamos los protocolos de bioseguridad bien estrictos. Luego también, apertura inteligente significa otras industrias que por ser estratégicas para el país requieren protocolos bien estructurados como la maquila que nos tiene que producir los insumos médicos que ocupan los hospitales y repito, que sobren en Honduras y que no nos falten. Ese es el trato, maquiladores, ese es el compromiso y nosotros le vamos a apoyar y a facilitar para que una vez que se abastezca Honduras, Honduras se convierta en referente para exportar al mundo, porque eso nos va a producir empleo y nos va a producir otra enorme cantidad de oportunidades. Otra industria importante, que es estratégica, que es parte de la apertura, es la industria farmacéutica. Nosotros tenemos que producir nuestros propios medicamentos aquí en la medida de lo posible, y para eso también esa industria requiere esos protocolos y seguir trabajando ya. Otro tema importante es la apertura de y para eso hemos hablado con los epidemiólogos, que tiene que haber un piloto que indique cómo perfeccionar eso con el grupo que ya el ministro Madero ha planteado. Ahora, si usted me está preguntando cuándo estaremos abiertos del todo, eso lo vamos a ir viendo en el día a día. Lo que nos indica la evaluación de hoy es que tenemos que seguir por lo menos otra semana más como estamos, con algunas variantes. Y la apertura de más espacios económicos y sociales van a pasar por las medidas de bioseguridad y esperamos nosotros que los epidemiólogos nos vayan dando un estimado de cuándo la curva puede empezar a descender. Esperamos nosotros que esté en un tiempo razonable dentro de algunas semanas o quizás mes y medio, pero también entendamos, no podemos estar encerrados todo el tiempo, porque si no el país se puede morir de hambre o nos cae la economía. En ese sentido es un balance delicado en el que tenemos que escuchar a los expertos epidemiólogos, la parte económica, porque también necesitamos fortalecerla. Tenemos que llevar las dos cosas al mismo tiempo, privilegiando la vida. Y termino con esto. No hay cuarentena que vaya a durar si no hay alimentos. Y no hay país que pueda sostener a su población si no hay economía.
Entonces verán que no es un tema fácil. Sin embargo, creo que ya tenemos los elementos para ir construyendo cómo vamos saliendo de esta situación. Presidente, previo a que usted haga un cierre, haga sus conclusiones de finales, tenemos una última pregunta de la periodista Fátima Romero de diario La Prensa. Para el ministro del Trabajo, Carlos Madero, la Secretaría del Trabajo está haciendo un registro o conteo sobre el número de empleos suspendidos y pedimos la información a nivel nacional. Y también aquí quiero acotar que quizás se pueda ampliar de cuántas empresas están acobijando a lo que son las disposiciones de alivio que aprobó el Congreso Nacional para los empleados que se verán afectados con la suspensión de los empleos. Sí, efectivamente, ya tenemos solicitudes de suspensión de trabajadores. Tenemos alrededor de 18,000 trabajadores que tienen una suspensión ahorita que no está acogida a ninguno de los programas que se aprobaron por el Congreso Nacional, y tenemos un poco más de 80,000 trabajadores, sobre todo del área de la maquila, que ya tienen una suspensión y que se están acogiendo casualmente a este programa de incentivo solidario, donde hay aporte del gobierno y de la empresa. Estamos pendientes que el RAP pueda resolver en su junta directiva casualmente la aplicación para las empresas que cotizan al RAP, para que también el sector privado que cotiza al RAP pueda entrar, pero ya estaremos rondando casi los 100,000 puestos de trabajo que tienen en una u otra forma una suspensión. Con las conclusiones finales de esta comparecencia de prensa, sin antes agradecerles a los distintos colegas de los medios de comunicación por enviar sus preguntas a través de la plataforma del Despacho de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial. Bueno, compatriotas y amigos de los medios, ningún país estaba preparado para enfrentar semejante tragedia como la que nos trajo el coronavirus. Ningún sistema de salud de los más sofisticados del mundo han resistido y han entrado algunos en colapso, unos de mayor grado, otros de menor, otros, pero se han visto afectados y rebasados en su gran mayoría. La diferencia es crucial cuando hay un pueblo disciplinado que sigue al pie de la letra el distanciamiento social, 1,5 metros o más, lavarse las manos con jabón, desinfectarse las manos, desinfectar el área de trabajo, usar la mascarilla es supremamente importante. Por eso, a partir de hoy, se inician entregas hasta llegar a entregar 9 millones de estas mascarillas que son reutilizables. Al tratarlas con jabón y otros insumos, se esterilizan también con puestas al sol para secarse después de lavarse apropiadamente. Queremos distribuirlas a nivel nacional, pero siguiendo las recomendaciones de los epidemiólogos, le daremos prioridad a los lugares más afectados. Y de ahora en adelante, el que salga sin mascarilla, cuando le toque que salir, si sale sin mascarilla, la policía y las fuerzas de seguridad no le van a permitir transitar, lo van a detener. Usted puede hacer su mascarilla en su casa y muchos dirán, pero no tiene el mismo efecto, pero por lo menos le reduce algo, mientras le llegan estas mascarillas, o muchos ya las tienen. Yo quiero felicitar a casi el 70%, probablemente un poco más, de los hondureños que están usando mascarillas cuando salen. Y los felicito, porque es por su salud, pero también por la de los demás. En ese sentido, también seguiremos en esa ruta de insistir en las medidas de bioseguridad, también en las empresas. Compatriotas, se trata de la vida de todos nosotros. Yo quiero hacer un llamado especial hoy. Hemos visto muchos casos de estigmatización, de rechazo, de discriminación a alguien apenas solo porque tuvo un estornudo o porque anda con gripe o porque se dan cuenta que se fue a hacer la prueba y aunque no tenga todavía de positivo, lo quieren sacar de su colonia, de su apartamento. Eso no puede ser.
Y aunque estuviera positivo, nosotros tenemos que tener la compasión como ser humano, que es usted y yo, de tratar a esa persona con dignidad. Yo quiero agradecerle a las iglesias, a la Iglesia Católica y Evangélica. Hace unos días les planteé esto y que nos ayudaran a mandar ese mensaje de solidaridad. Tenemos que hacerlo y le pido a los medios igual. Porque imagínense, compatriota, a usted o a mí, eventualmente nos va a pegar eso. Pidámosle a Dios que no entremos en la lista de las fatalidades. Pero aunque así fuera, y Dios nos quiera llevar en esas circunstancias, ¿cómo preferiría usted que lo traten a usted si está enfermo con coronavirus? O le pregunta a su mamá, ¿cómo quiere que se la traten? O a su papá, a sus hijos. Pongámonos en los zapatos de los demás. Por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y cuando alguien esté más necesitado, más apoyo debe recibir. Y esto me lleva también a que ahora analizábamos alguna información que salió diciendo que no permitían que se utilizaran ciertos espacios para cuidar a los pacientes que son leves o a personas que no se sabe todavía que son pacientes de coronavirus, pero tienen algunos síntomas. Necesitamos, compatriotas, abrir esos espacios. Aquí tenemos que cuidarnos todos. Y lo otro que analizábamos hoy es que se dijo en unos medios de comunicación que se habían enterrado en una fosa común a muertos por coronavirus. Y entiendo por lo que me dijeron que no era así. Eran por patologías comunes. Esa es la información oficial. Sin embargo, todo eso genera que la gente diga, no, aquí no. Tenemos que solidarizarnos los unos con los otros. Eso es lo que mandan las Sagradas Escrituras. Y además, si seguimos los protocolos de bioseguridad, estoy seguro que vamos a salir al otro lado de la situación difícil que estamos viviendo. Finalmente, compatriotas, aquí lo que nos va a ayudar a evitar que los hospitales se saturen o que sea menos la carga, sea menos el trauma que vamos a vivir, es si nos cuidamos con esas medidas tan sencillas de distanciamiento. Y el otro elemento es que tenemos que llevar en paralelo la apertura inteligente para poder también, después de que salga lo más difícil, salgamos de lo más difícil, poder construir la nueva Honduras. Pero tenemos que renacer todos con nueva actitud, siendo disciplinados, solidarios. Y aquí tenemos que unirnos todos. Empresarios, se los digo a ustedes en particular, porque sé que están sufriendo sus empresas y sus trabajadores. Aquí estamos para trabajar de la mano, como lo hemos venido haciendo en una serie de mesas de trabajo que ya tienen resultados y vienen otros más. Pero también tenemos que trabajar con todos los alcaldes, con todas las fuerzas políticas, con todos los sectores del país. Tenemos que vernos uno solo, porque al final se trata de la vida de cada uno de nosotros y de la vida de un país que de la mano de Dios, después de esta situación difícil, tenemos que renacer con más fuerza, apostándole a la nueva Honduras. Muchas gracias y les seguiremos informando. Pierdan cuidado que seguiremos trabajando incansablemente con todos los sectores. Gracias.